Este fanfic no es mío, es de Zero Haven. En la descripción les dejo el link de la historia para que la puedan ver. El juicio de los olvidados, Zero Haven capítulo 6. Avance. Mañana y en adelante resumen. Bueno, entonces, publicidad. Aquí les dejo algunos adelantos de mis próximos trabajos e ideas. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo: vista previa 1. En un lujoso dormitorio, una joven dormía profundamente, con las sábanas de la cama subidas hasta el cuello y su cuerpo acurrucado en ella, listo para hundirse en su mullido colchón. Pero, por desgracia, a la niña no le permitieron dormir hasta tarde. Un golpe a su puerta alertó a la joven que su tranquilo sueño había terminado y que ahora sería despertada a la fuerza para comenzar su día. Su Alteza, dijo una voz cortante, pero amable, desde el otro lado de la puerta. Su madre le ha pedido que la acompañe a desayunar hoy. Su padre también cenará con usted, dijo con un tono profesional, casi frío. Pero quienes conocían a la criada percibían los sutiles cambios que indicaban que se preocupaba por la niña que dormía en su habitación. Ah, papá está con nosotros esta mañana. Al mencionar a su padre, la niña se animó al instante y prácticamente se levantó de la cama. Bueno, ya me levanté. Ella proclamó con una sonrisa brillante y soleada en su rostro. Entonces la puerta se abrió y la criada mayor de cabello rosado, Ram, estaba allí, manteniendo un tono distante y profesional, pero sonriendo levemente mientras varias otras criadas entraban para ayudar a la joven. De todos los niños de la realeza, muchos la adoraban más, a pesar de sus rasgos inusuales. La joven tenía cabello plateado y orejas puntiagudas que delataban su herencia élfica, pero también tenía unos ojos oscuros muy distintivos. La niña se preparó rápidamente. La joven de 11 años se puso su mejor vestido blanco y violeta, prefiriendo el estilo de su madre. Hizo un puchero mientras se miraba al espejo y comenzó a ponerse de puntillas. ¿Pasa algo malo, Su Alteza?, preguntó una de las criadas. Bueno, ¿por qué no soy más alta?, se quejó, agitando los brazos al azar mientras resoplaba. Incluso algunos de mis hermanos y hermanas menores son más altos que yo. Ella se quejó como si el universo le hubiera hecho una gran injusticia a la chica elfa. Las criadas rieron un poco. No se preocupe, Su Alteza. Probablemente se deba a tu herencia élfica, después de todo eres un cuarto elfo. Dijeron esas palabras sin ninguna malicia ni vacilación detrás. Cualquier sirvienta asignada a esta niña era seleccionada cuidadosamente para asegurarse de que no mostrara ningún sesgo en su apariencia. Sabían que cualquier comentario despectivo en ese sentido daría lugar al despido inmediato de su empleo. Era una línea que tanto su padre como su madre no tolerarían. Además, como dijo tu padre, tal herencia te convierte en uno de sus hijos más lindos. La criada dijo dulcemente. La niña hinchó el pecho y sonrió. Así es. Gritó con alegría. Los elogios le hicieron olvidar por completo su maldición de baja estatura debido a la sangre de su madre. Está bien, vamos a ver a papá, proclamó. Las criadas condujeron rápidamente a la niña al comedor, donde encontraron a varias personas esperándola. 96 y 100 en medio de un patio, un muchacho de pelo verde practicaba con su espada, realizando y practicando diligentemente el mismo golpe hasta perfeccionarlo. Bueno, ya es suficiente con ese swing por hoy. Luego cambió su postura y comenzó de nuevo, ahora con un movimiento horizontal. 1, 2, 3. Así continuó practicando en el campo de entrenamiento adyacente al palacio. De todos sus hermanos, mestizos o no, era el más diligente, casi empatado también en la categoría de mayor. Se vistió con un uniforme militar, impecable salvo por una prenda, un sombrero en la cabeza, más desgastado que el resto de su atuendo, mucho más viejo que él. Pero eso tenía sentido, era el viejo sombrero de su madre. Al oír que se abría una puerta, se detuvo y permaneció firme. Su madre, acompañada de su anciano mayordomo, Wilhelm, había entrado en el patio para acercarse a ella. Mamá, me alegro de verte, dijo con voz tranquila, firme y respetuosa, como si se dirigiera a un oficial superior y no a un familiar. Ella le sonrió, aunque con su severidad habitual, una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Tranquilo, hijo mío, me alegra verte. Practicando con diligencia como siempre.
Su tono mostraba un evidente orgullo por el joven. Claro, mamá. Siempre tengo que esforzarme al máximo. Mientras Subaru caminaba con Betty hacia la reunión, pasó por el patio y se detuvo para ver que ya había algunas figuras allí. La figura más llamativa fue la de Julio Julius, de pie frente a dos figuras mucho más pequeñas. Ambas eran niñas, de unos 10 años de edad. Viejo, aunque uno un poco mayor, y el rey Subaru estaba muy familiarizado con ambos. La más joven era una joven seria, de cabello largo y morado oscuro, llamada Jaina. Era la hija mayor de Julius. Y la otra era una chica de cabello corto y negro, con una expresión feroz pero amigable. En lugar de la armadura típica de un caballero, su armadura personalizada era principalmente negra. Dado que no era un uniforme oficial, nadie la criticó abiertamente, ya que aún ostentaba el símbolo del reino. Era Maya, una de las hijas de Subaru y Anastasia. Salvo ocasionalmente por el hombre que estaba frente a ella. Les sonrió a ambos mientras estaban frente a él. Bueno, entonces parece que tu entrenamiento con la espada va bien. Gracias padre, gracias tío Julius. El tono de ambos también era diametralmente opuesto, al menos en apariencia. ¿Tienes algo más que enseñarnos hoy?, preguntó la joven Maya con una sonrisa. ¿Quizás sobre artes espirituales? Jaina suspiró mientras dejó que su compañero continuara hablando. Julius rió un poco. ¿Qué ganas tengo hoy? Muy bien. Tu padre me permitió ser tu instructor en este campo. Ella saltó en el aire con alegre alegría, a pesar de su armadura. ¡Genial! Tengo que darle las gracias a papá luego Hizo una pausa y levantó una mano, con una sonrisa de confianza en su rostro. Pero tu madre también me instruyó para que ejercitara con buenos modales. Y como mi dama feudal, he jurado acatar sus órdenes ante todo. Maya hizo una mueca y se calmó. Oh, qué suerte la mía. Soltó una risita incómoda. Una joven se abrió paso a través de los pasillos del Palacio Real, tenía un largo cabello negro medianoche y ojos como gemas rubí. Mientras caminaba, cada paso parecía irradiar una presencia ardiente. Cuando las doncellas y los caballeros pasaban junto a ella, detenían lo que estaban haciendo y inclinaban la cabeza. La joven se abrió paso por los pasillos con paso decidido y seguro. Aunque algunos podrían dudar de su padre por su apariencia, nadie podía dudar de su madre. Al entrar en una habitación, vio a varios miembros de la nobleza esperando una audiencia con un miembro particular de la familia imperial. Al verla, su parloteo se acalló y bajaron la cabeza. Saludos a su Alteza, dijeron. Esperamos que estés bien hoy. ¿Qué la trae por aquí, su Alteza Helena? Ese era efectivamente su nombre. Vine a buscar a mi madre, ya que entendí que mi padre estaba ocupado con asuntos económicos hoy. Ah, excelente. Bueno, también estábamos esperando a su majestad. Sería un honor para nosotros si usted, Helena negó con la cabeza. Pero no hace falta. Hizo una pausa y los miró con curiosidad. Supongo que podría informarle de que la están esperando. Ah, eres demasiado amable, en verdad muy amable, su Alteza. Helena dejó escapar un pequeño suspiro, silenciando cualquier otro elogio para sí misma mientras pasaba junto a ellos, a través de las puertas cerradas. Mientras se dirigía a un segundo pasillo, notó una figura apoyada contra la pared. Un caballero de un solo brazo. Ay, princesita. Me preguntaba dónde estabas hoy. Estoy inspeccionando el palacio. ¿Será mío algún día? No. Dijo ella, con firme confianza en el resultado. Al se rió. O sea, tendrás que ganarle a Leo o a Fafnir, aunque tienes mi voto. Ella sonrió. Mis medio hermanos, aunque excelentes y queridos por todos, no pueden igualar mi brillantez. Si, incluso por un golpe de mala fortuna imposible, no recibiera la corona como corresponde, ambos confiarían en mi sagaz consejo y perspicacia. Así son las cosas. Dijo ella, la confianza completa y firme en su voz habría hecho estremecer al caballero manco, pero ya estaba acostumbrado. A veces pienso que eres peor que tu madre. O sea, con la reina, cuando hace algo, simplemente te sale bien. Pero no solo haces eso, sino que realmente piensas en todo el asunto. Soy hija de mi padre, tanto como de mi madre. Por favor, no te olvides de eso, tío Al, dijo, sonriéndole al hombre manco.
Ni lo imaginaría. Bien, de lo contrario tendré que permitirle a mi madre el pasatiempo de castigar físicamente su comportamiento desagradable. Esperaba que no adquirieras ese hábito. Elena sonrió y empezó a pasar junto a él. Solo para mi familia de sangre. El futuro está en constante cambio, un río en constante ramificación de infinitas posibilidades. Este es uno de esos futuros. Un futuro donde quizás no se haya alcanzado el verdadero final, pero sí el mejor. Un sueño construido sobre el deseo y la esperanza. El mundo todavía se está reconstruyendo después de los 4 grandes desastres. Cada nación se encuentra en un periodo de renovación, pero también en un momento de tensión, mientras cada nación lucha por adaptarse a la nueva realidad. En el Reino Dragón, este futuro lo define su rey, Subaru Natsuki. El héroe que salvó el reino y se casó con los 5 candidatos dragón. Es conocido entre el pueblo por muchos nombres. Caballero del Medio Elfo. Lolimante. Héroe de Priestella. Salvador de Boyaquia. El nuevo sabio. El rey dragón. Vencedor del culto de la bruja. El señor del harén. El rey sabio. El rey brujo. Es una figura curiosamente accesible, pero que define el futuro de toda una nación, si no del mundo. No es una figura exenta de controversia, pues fusiona los poderes de las brujas y los arzobispos, posee un miasma asfixiante mayor que el de cualquier cultista de brujas y, según se dice, ha obtenido el favor de la mismísima bruja de la envidia. Es amado, adorado, odiado y temido. Y su reputación lasciva tampoco ayuda. Pero nadie puede negar sus hazañas, y así el tiempo avanzó hacia el futuro. Más de una década después de la selección real, la familia real, compuesta por él mismo, sus esposas y sus hijos, debe enfrentarse a una amenaza para el futuro del reino. El mundo es un sueño de mariposas, bañado por la luz de las estrellas. Pero aún persisten sombras y pesadillas. Sueño de luz de estrellas, una secuela de Lustif. Starlit Dream es una secuela de Lustif que se adentra más de una década en el futuro para seguir la vida de Subaru como rey, sus esposas y sus hijos. Este fic explorará sus relaciones y habilidades. Por su naturaleza, también incluirá algunos elementos pesados. Vista previa 2 se despertó con el sonido de gritos, el rugido de las llamas, el olor a humo y el sabor de las cenizas en la boca. También se despertó con un dolor agudo en el costado, al ver que una piedra afilada le había abierto un corte en el torso y que los escombros que caían le habían aplastado la pierna izquierda. En conjunto, una situación bastante terrible, pero no la peor en la que se había encontrado. TSK, murmuró para sí mismo, descuidado. Se reprendió a sí mismo mientras escupía sangre y ceniza. Intentó liberarse, pero no pudo bajo el peso de las piedras que le cubrían la espalda. Entonces plan B, pensó. Manifestando 4 brazos invisibles y sombríos, comenzó a levantar y a arrojar los escombros que se habían acumulado sobre él mientras usaba sus 2 manos normales para arrastrarse hacia un lugar seguro. Al salir finalmente de los restos humeantes del pasillo, evaluó su situación. Había varias personas que él no reconocía, que su propio corazón no reconocía, como aliados. Entonces vio adornado con la armadura caballeresca de Gusteco, que le decía todo lo que necesitaba saber en ese momento. Así que nos atacan. Maldita sea. Tengo que actuar rápido, pensé que tenía más tiempo. 5 de ellos. Sacó su cuchillo y luego apuñaló el costado de su propio cuerpo, haciendo una mueca de dolor mientras se apoyaba contra la pared. Luego le apuñaló el brazo 2 veces. Debería ser suficiente, de repente, las heridas desaparecieron de su cuerpo. Un guardia recibió de repente un golpe en la pierna. Otro guardia tenía el torso desgarrado y se desplomó en el suelo de dolor. Otro dejó caer su espada mientras se agarraba el brazo. Y el cuarto se desplomó mientras caía sobre una rodilla, sujetándose la pierna que ahora sangraba. El último caballero miró a sus compañeros con los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor con pánico frenético. En ese momento, el rey de la purga saltó sobre sus pies, con su cuerpo restaurado. El último caballero, al verlo, cargó instantáneamente, con la espada lista, mientras intentaba atravesar al rey de la purga. Estúpido, sus manos invisibles seguían activas, aunque no se podían ver.
Uno de los 4 brazos azotó los pies del caballero, haciéndolo caer de bruces. Una segunda mano se adelantó y agarró el rostro del caballero, antes de arrojarlo por una ventana cercana. Estoy en el 4º piso, probablemente no lo volveré a ver, reflexionó para sí mismo y suspiró. Algunos de los otros guardias lograron ponerse de pie, pero él no perdió tiempo. Sus otras 2 manos ya habían agarrado las armas abandonadas y las atravesó con una precisión despiadada, cortándoles el cuello. 4 cabezas adornaron entonces el suelo del edificio. El rey de la purga respiró agitadamente mientras las manos invisibles se desvanecían. Bien, estamos bajo ataque, debe haber una fuga, volteó su mirada hacia afuera y su ceño solo se profundizó. Vio que la ciudad misma estaba en llamas. Grandes incendios arrasaron partes de la ciudad, incluyendo una mansión en una colina cercana. ¿Ya? Así que tuvimos que recurrir al plan B, suspiró y negó con la cabeza. ¿Por qué siempre se convierte en un desastre? Él gimió y meneó la cabeza. Al salir, se detuvo. Mirando a su alrededor, vio una multitud de hombres muertos, cada uno con kunais clavados en el cuerpo. Alibel, dijo con claridad y frialdad. Ah, hola jefe. El hombre lobo shinobi apareció detrás de él. ¿Sabes dónde estaba la fuga? Preguntó. Sí, ya lo tengo atado y maldecido cuando quieres que se vaya. ¿Quién era? Uno de nuestros muchachos locales fue arrestado. TSK, no soy muy listo. Tendré que dar un ejemplo público más tarde. Dejó escapar un profundo suspiro, como si le doliera muchísimo. Ah, ¿sí? Se te da bien ese tipo de espectáculos. Aunque no los disfruto, dijo el rey de la purga sacudiendo la cabeza. El hombre lobo se rió. ¿En serio? Podrías haberme engañado, te metes de lleno en esto. Ella es la reina blanca, sáquela primero, conozco tus prioridades. Bien. El objetivo sigue en la mansión. Así es. Bien, vamos a saludarlos como es debido, dijo mientras salía corriendo hacia la ciudad en llamas, y el shinobi desapareció entre las sombras. Uno nunca puede estar demasiado seguro de su lugar en este mundo. Incluso las estrellas fugaces y la luna en el cielo pueden desviarse de su curso. Condenadas a caer al mundo de abajo con odio y furia. Esta es una historia sobre el sufrimiento, sobre cómo afrontar la tormenta y capearla hasta el final. Una historia de sangre y dolor, de rabia y fuego. Una historia de venganza, no contra individuos, sino contra el mundo mismo y sus injusticias. Esta es una historia sobre el final de una historia y del mundo mismo, para que otro pueda comenzar de nuevo desde sus cenizas. Esta es una historia de amor. Sobre aquellos reducidos a cero, que se reencuentran. Este amor es como una llama, como una enfermedad, como una cadena dorada y gloriosa. Ira reforjada, una ira si es alternativa. Un año después de la batalla de Pistella, las 4 naciones se ven afectadas por conflictos individuales, desde agitación política hasta guerra civil y herejía, junto con el cada vez más activo culto de la bruja. Una amenaza para las naciones las ha invadido como un virus, convirtiéndose en un grupo tan infame como el culto de la bruja en muchos aspectos. Una organización criminal que se extiende por todo el mundo, conocida como Black Palladias, se dedica a casi todas las actividades ilegales. Conocida por su fuerza, su crueldad y su invencibilidad. Liderada por un misterioso e infame cerebro cuyo nombre nadie conoce. Pero todos conocen su título y el sangriento rastro que deja a su paso. Él no tiene nombre, él es despiadado, él es el rey en ébano y carmesí. Él es el rey de la purga. Una vez fue conocido como Natsuki Subaru, pero ese hombre ya no existe. Esta es la historia de su cruzada, de su deseo, de su ira, de su furia. Esta es la historia de los Peladías negros que buscan la caída del mundo actual. Mi propia versión de What If que utiliza una fuerte inspiración de Re, Forgotten. Sin embargo, la mayor inspiración es para Re, Emerge, por lo que todo el crédito es suyo. Avance 3. ¿Qué pasa? Subaru Natsuki formuló la única pregunta que pudo formular. Estaba en la calle, volviendo a casa desde la tienda de conveniencia, cuando de repente se encontró transportado a otro lugar. Era como un sueño, la situación que lo rodeaba. Estoy soñando o algo así. Se dio una bofetada, sintiendo el escozor en la cara. ¿Esto es real? Parpadeó un par de veces más.
Supongo que me han invocado a un mundo de fantasía, proclamó, aunque nadie prestó atención a su arrebato. Su sonrisa se desvaneció al mirar a su alrededor, observando el entorno. Aunque parece un poco caótico, murmuró para sí mismo, en un tono mucho más bajo. Estaba en medio de lo que parecía una gran ciudad, en lo que debería ser una calle principal, pero un aire de tristeza flotaba en el aire. Detrás de él había una fuente seca y algunas personas con aspecto descascarado estaban sentadas en ella o al lado de ella, con aspecto oprimido y abatido. La gente parecía moverse por la plaza con una especie de ansiedad apresurada o con una melancolía lenta y pesada. Los caminos de piedra y los edificios circundantes estaban en mal estado, como si una batalla hubiera arrasado la ciudad y dejado su marca. El olor a descomposición adornó su nariz, haciéndole estremecerse ligeramente, y ni siquiera podía distinguir su origen. Vaya, supongo que este lugar ha visto días mejores. Comenzó a caminar lentamente mientras continuaba mirando a su alrededor. Vio una gran variedad de personas con rasgos de animales y carros conducidos lentamente por lagartos gigantes. Semihumanos, qué bien, dijo con una suave sonrisa, con la energía más contenida ahora que la atmósfera sombría de la ciudad que lo rodeaba comenzaba a calar hondo. Quizás este sea uno de esos mundos de fantasía oscura, murmuró, un poco preocupado. Eso puede significar que me espera un gran dolor. Será mejor que intentes estar atento. Aún así, más allá del aura de decadencia y tristeza que lo rodeaba, había algo extraño en el joven. Él no sabía que aquella no era su primera vez en este mundo, en esa misma calle. Hace años que llegó de forma muy parecida. Que ya había probado la muerte y que volvería a probarla. Que su propio cadáver fue enterrado no muy lejos. Que en una mansión, a más de un día de distancia de donde él se encontraba, había una hermosa semielfa de cabello plateado que anhelaba volver a verlo. Él no sabía que este mundo ya había sido destrozado. Han pasado 5 años desde el día en que murió el héroe. Murió de forma trágica y horrible. Sin embargo, no fue culpa de los enemigos del reino, sino de la propia mano del reino, quien asesinó a su supuesto héroe más grande. Engañados por los poderes malditos del culto de la bruja, quemaron a su propio héroe en la hoguera como a una bruja. La multitud vitoreó, antes de recordar quién era, antes de que la cruel realidad les devolviera la vista. El héroe no murió por sus enemigos, sino por sus propios amigos. Lo que siguió fue una época de conflictos y desgracias. La propia selección real pasó a un segundo plano ante la guerra civil que siguió, y las llamas del conflicto fueron alimentadas por los enemigos del norte y del sur. Al final, el reino sobrevivió, pero como una sombra de lo que fue y todavía bajo las garras de la división interna. La reina Felt, al ascender al poder gracias a tal odio, entró en constante conflicto con la nobleza y el consejo de sabios. Incluso ahora, el reino permanece sumido en un brutal periodo de conflicto civil entre las facciones real y noble. Los demás actores principales de la tragedia, conocida como la traición de la esperanza, han abandonado el escenario. Algunos han fallecido, otros se han aislado, otros han intentado seguir adelante. Ninguno está bien, ninguno está en paz. La semielfa conocida como la bruja de la glaciación, se aisló en una mansión a las afueras de la capital, un invierno eterno adornando sus instalaciones. Porque ella llora eternamente a su amado. Es en este reino en ruinas donde surge un nuevo rostro. Subaru Natsuki, recién llegado a casa desde la tienda, se encuentra en el reino del dragón. Sin saber de su pasado. Sin saber que está empezando nuevamente desde cero. Sin saber cuánto lo extraña este mundo y lo necesita. Todo había quedado destrozado. Reinicio destrozado o una secuela olvidada. Así que esto está claramente inspirado en Another Chance, aunque con una vibra muy distinta. Muchas gracias a Accelerator en el Discord reaccionario por esta sugerencia. Esto tiene lugar varios años después de un escenario particularmente brutal de Forgotten, con Subaru muerto en el suelo cuando de repente se le ocurre algún tipo de reinicio. El reino está en malas condiciones, la ejecución pública de Subaru fue el comienzo de un periodo masivo de conflictos civiles dentro del reino que casi lo destruyó. La selección real terminó con una Felt aún más agresiva, que ganó y se convirtió en reina.
El reino se encuentra en una situación precaria debido a los constantes conflictos civiles y todo el elenco principal original está muerto o en un estado de deterioro considerable. En esta mezcla, Subaru regresa, aparentemente recién llegado de las calles de la Tierra. Ahora debe explorar un mundo de Re-Zero muy diferente, uno mucho más peligroso. Avance 4. Testigo de tortura. Una reacción torturada. Una calma inquietante se había instalado en la sala del teatro. Muchos de los presentes se habían retirado a sus habitaciones. Ya no soportaban estar juntos. En una de las habitaciones, una semielfa de cabello plateado se agarraba la cabeza, con los ojos abiertos de miedo y temblando. Se aferraba el rostro con las manos mientras sus ojos miraban al vacío, llenos de desolación. Sus dedos se hundían en su carne, sintiendo ganas de arrancarse la piel. Su propio cuerpo la hacía sentir sucia. ¿Cómo pudiste, asqueroso, asqueroso, repugnante? Una lenta capa de hielo comenzó a apoderarse de su cama, arrastrándose lentamente hacia afuera con el semielfo en el centro. Ella quería gritar, clamar en rechazo al horror y al dolor que acababa de experimentar. Ella quería arrancarse el cerebro y eliminar los recuerdos ofensivos, tal como ese miserable chico gato había hecho con su preciado Subaru. Solo pensar por un instante en ese sanador depravado le hacía querer arrancarle el corazón ella misma. Las lágrimas continuaban cayendo de su rostro, para luego congelarse al entrar en contacto con su regazo o la cama. Ella no aceptaría ese futuro. Ella no podía aceptar ese futuro. Ella preferiría morir antes que vivir en ese futuro. Subaru, soy horrible, soy un desastre, te traicionaré de todas las maneras, incluso con mí. Sus manos se recorrieron todo su cuerpo y comenzó a llorar de nuevo. En ese momento, su propia existencia se veía abrumada por un absoluto asco hacia su propia existencia. Solo eclipsado por su odio hacia dos personas en particular. Otras escenas similares se produjeron en las salas del teatro. El caballero espiritual observaba su espada, preguntándose si el guardián lo detendría si se dejaba caer sobre ella en ese preciso instante. Todo su ser temblaba de repulsión y asco. Al participar en semejante traición a tantos niveles, sentía una rabia sin precedentes, toda dirigida contra sí mismo. Si dejara de existir, sería más honorable que ese destino. En otra habitación, el sanador semihumano, Félix, se encontraba en un estado igualmente autodestructivo. No había nadie que lo consolara ni que lo cuidara. Simplemente se escondió en su cama y gritó. Asqueroso, tan vil, miserable, ¿cómo pude ser? Félix no pudo evitar vomitar al borde de la cama. Lo había hecho varias veces. Las cosas que hacía, las que se veía hacer, todas con una sonrisa desquiciada. Félix empezó a pensar que tal vez actuaba mucho más como un arzobispo del pecado que Subaru. Era un auténtico monstruo, desquiciado en su forma de pensar. Apuesto a que, nunca volverá a mirarme, nunca querrá estar cerca de mí otra vez, continuó llorando en la cama. Viendo cómo podía convertirse tan fácilmente en un monstruo, cómo podía ser tan cruel, y en todo el teatro persistían esos sentimientos. Odio, desesperación, tristeza. Era todo lo que les quedaba, después de ver tanta depravación, tanto horror. No fue solo un destino horrible, fue una crueldad sin causa. La destrucción absoluta de un ser querido para ellos. Y todo fue culpa de ellos. Un evento especial. Quienes se encuentran atrapados en el teatro de la desesperación tienen la oportunidad de ver un futuro único, uno que deben evitar a toda costa. Al arriesgarse a ver el peor final, presencian un futuro terrible y aterrador que solo contiene sufrimiento y dolor para quien deseaban proteger. Un futuro que muestra lo peor de ellos y cómo podrían ser llevados a la ruina. Y deben soportarlo todo, sin cesar, sin descanso, sin soltarlo hasta el momento del fin. Así que ahora tienen un adelanto, una muestra de un futuro horrible que les espera a todos. Realmente será una tortura. Testigo de tortura. Una reacción torturada. Entonces, esto es algo que me pidieron mucho hacer. Así que pensé que sería mejor publicarlo. Este será un video de reacción de Tortured, que abarcará los primeros 9 capítulos y medio. Probablemente lo terminaré en el transcurso de una semana en el verano, pero será más tarde que otros fics en esta sección.
El motivo por el que será un one-shot quedará claro en el fic en sí, y cubrirá las consecuencias inmediatas de lo que ocurre en el teatro. Aparte de Tortured, la principal inspiración será Cracked. Entonces, siempre que pueda entrar en el estado mental adecuado para esto, espero que esto ocurra en unos pocos meses. Avance 5. Ella lo había tomado de la mano, aquella chica de cabello platino que acababa de concederle cierta medida de paz. Su sonrisa era suave y etérea, su cuerpo delicado pero pintoresco. Parecía casi una diosa inhumana, de otro mundo. ¿Cómo estás? ¿Has tenido tiempo para pensar? Su voz era como una melodía que podría atrapar su mente y arrastrarlo a un reino eterno donde solo ella existía. Pero ella no era una diosa. Y él no estaba bajo su hechizo. Aún tenía suficiente orientación, incluso al borde de su cordura, para desconfiar de la mujer que tenía delante. Para él, a pesar de su aire de otro mundo, alguna parte de ella todavía parecía humana. Una parte de su mente se negó a ser dominada por completo. Así que su expresión, aunque era una sonrisa, contenía esa reticencia, dejaba entrever esa barrera aún existente pese a sus ya cercanas relaciones físicas. Ella lo miró con curiosidad por un instante. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, volviéndose un poco menos perfecta, pero mucho más humana. Ya veo, debería estar agradecido de que todavía me trates como lo haces. Sigo sin entender por qué. ¿Por qué me salvaste cuando soy el líder del mismo culto que es el arquitecto de tu miseria? ¿Por qué salvaste al medio elfo? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ella continuó mirándolo fijamente, con sus ojos fijos en los de él. Porque ella me salvó, y luego te abandonó. Pero supongo que nuestras situaciones son similares. Puede que no entiendas por qué, ahora lo veo, pero me salvaste. No, no tienes que hacerlo, no ahora. Entonces le agarró la mano y lo condujo hasta el frente de la iglesia. A pesar de estar bajo tierra, una luz suave irradiaba desde detrás de la pared de cristal, iluminando un altar ceremonial. El culto de la bruja existe con varios propósitos. Para mí, es una herramienta a la que recurrir cuando lo necesito o lo deseo. También existe para cumplir varias misiones de siglos atrás, aunque algunas de ellas son irrelevantes ahora. Para quienes están en su cúspide, los arzobispos, existe para facilitar sus deseos, siempre y cuando obedezcan el evangelio cuando sea necesario. Él asintió, ella ya le había explicado todo esto, pero ¿por qué matar? La gente es cruel, fea y salvaje. La mayoría es esclava de su deseo, de sus instintos primarios, y deja que sus vidas se perviertan y se contaminen. Ya lo has visto. Aquellos que fingen ser mejores, que se envanecen y se colocan por encima de los demás. La humanidad es perversa y fea, dijo, con un tono casi aburrido y triste que se filtraba en su voz melódica. Él la miró fijamente, parpadeando un par de veces. ¿No estás de acuerdo? Recordó su muerte, a manos de aquellos que pensó que lo ayudarían, aquellos que pensó que eran amigos. No, yo no, solo puedes vivir por lo que deseas, como todos los demás. Le agarró suavemente el rostro. Eso es todo lo que te pido. Entonces, ella sonrió. Te di tiempo para pensar en lo que deseas, en lo que deseas hacer. Pero el tiempo apremia. El ejército de la Valquiria ya está a punto de enfrentarse a la ballena blanca, y el arzobispo Romane Conti se acerca a esa aldea y a la semielfa. Hizo una pausa, considerando si realmente le importaba el resultado todavía, pero no quería que sus esfuerzos, sus ciclos de muerte una y otra vez, fueran en vano. Suspiró y asintió. Por favor, cancelen esto. Ella sonrió. Así que ya lo has decidido. Ambos se pararon ante el altar e hicieron una reverencia. Dijiste que quienes están en la cima del culto de la bruja son libres de perseguir sus propios deseos. Ella asintió. Ese es el privilegio, la autoridad, de un arzobispo. Esa es la promesa que les hago, aunque eso no significa que uno no pueda estar sujeto a los deseos de otra fuerza más poderosa. Esa es la ley por la que vivimos. Luego se inclinó sobre una rodilla. Entonces, Subaru Natsuki, me comprometo, su sonrisa permaneció impresa en su rostro, inmutable, agradable, serena. No al culto de la bruja, sino a ti, Pandora, la bruja de la vanagloria.
Ante esto, sus ojos se abrieron ligeramente y la sonrisa se volvió más real, más genuina. En verdad lo eres, ella dejó escapar un suspiro. En ese caso, te nombraré arzobispo, mi arzobispo. Extendió la mano para que la besara. Ahora, te invito a levantarte, Subaru Natsuki, arzobispo de Vanagloria, y rezar para que tengamos un agradable viaje juntos hacia el futuro. Subaru se puso de pie y miró fijamente a la diminuta bruja. Calma, serenidad, dicha y quietud invadieron su corazón. Por primera vez desde que llegó a este mundo, estaba en paz. Hay muchos puntos donde un camino puede bifurcarse. ¿Quién puede decir cuál es el correcto y cuál el incorrecto? Es correcto el camino donde más se gana y menos se pierde para la mayoría, incluso si quien lo recorre sufre. Es correcto el camino donde todos se salvan, incluso si es un camino de dolor y tristeza. ¿O es el mejor camino, el que más beneficia a quien lo recorre? Hay muchos caminos que uno puede tomar, y pocos pueden estar más manchados de sangre que el camino que recorrió este Subaru Natsuki. Fue abandonado por aquellos a quienes intentó proteger. Intentó una y otra vez detener una calamidad que condenaría a los inocentes y masacraría a quienes amaba. Pero nadie lo ayudaría, nadie que pudiera cambiar las cosas lo haría. Todos estaban atrapados en sus propias ambiciones, sus propios ideales, su propia vanagloria. No se tuvo piedad de los inocentes y desesperados. Quedó en un ciclo de muerte y locura, sin esperanza de victoria y demasiado desesperado para simplemente rendirse. Fue entonces cuando ella apareció, casi como una diosa, y le ofreció un camino. Esta es la historia de Subaru Natsuki, el arzobispo de la vanagloria. Vanagloria sí. Esto es algo que he querido ampliar desde que lo leí por primera vez. Es una expansión de Vainglory If the Think donde Subaru se convierte en arzobispo de Vainglory y asume el control del culto de la bruja. Podría considerarse una alternativa a Pre-Death, salvo por el hecho de que aquí Subaru está completamente al mando del culto y busca promover sus objetivos. Buscaré expandir la trama original presentada y convertirla en una historia completa que explore el camino de Subaru como el comandante efectivo del culto de la bruja que trae la ruina al reino. Notas. Disculpen si esto es un poco descarado, pero pensé que era un buen detalle por haberlos hecho esperar. Así que, por favor, díganme qué les parece. Además, mi prólogo para mi fic luchando por si debería estar listo, ya mismo. Así que échenle un